Brasil, un gigante continental, hogar de paisajes majestuosos, peligros mortales y una colonización tumultuosa. Cuna de figuras notables como Santos Dumont, el Rey Pelé y Ayrton Senna. El país de la feijoada, acarajé y el churrasco. Brasil, de políticos corruptos que históricamente gestionan mal el dinero recaudado. Hace 4 décadas, estancado económicamente. Bendecido por la naturaleza, con una población vibrante, diversa y amigable. Brasil, desde ciudades fantasma hasta la exuberante Amazonía, acompáñenos a descubrir los secretos y curiosidades más fascinantes de este sorprendente país. El descubrimiento de Brasil ocurrió el 22 de abril de 1500, cuando la expedición de Pedro Álvares Cabral, al regresar de la India, avistó la costa brasileña. Cabral desembarcó en la actual ciudad de Porto Seguro, en Bahía, y tomó posesión de las tierras en nombre del rey de Portugal. En ese momento, Dom Manuel I, también conocido como Dom Manuel, el Afortunado, reinó desde 1495 hasta 1521. La colonización de Brasil, que duró más de 300 años, estuvo dominada por Portugal, dando forma a la economía con la explotación de recursos naturales como el palo-brasil, el azúcar y el oro, y dependiendo en gran medida del trabajo esclavo. La sociedad colonial estaba dividida entre colonos europeos, con privilegios, y los indígenas, que no tenían los mismos derechos. El proceso de independencia de Brasil comenzó en 1808, cuando la familia real portuguesa huyó de Portugal hacia Brasil, escapando de la invasión francesa. La llegada de la familia real trajo cambios significativos para Brasil, incluida la apertura de los puertos brasileños al comercio con otras naciones. El 7 de septiembre de 1822, Dom Pedro I se encontraba en São Paulo cuando recibió una carta del gobierno portugués exigiendo su regreso a Portugal. Indignado con el contenido de la carta, a orillas del río Ipiranga, pronunció la icónica frase «Independencia o muerte» y proclamó la independencia de Brasil respecto a Portugal. Este evento se conoce como el Grito del Ipiranga y se recuerda en el himno nacional de Brasil. Posteriormente, fue reconocido oficialmente por las autoridades portuguesas. Brasil recibe con frecuencia la denominación de país continental debido a sus impresionantes dimensiones geográficas. Con aproximadamente 8,5 millones de kilómetros cuadrados, Brasil ocupa el 5º lugar entre los países más grandes del mundo en extensión, superado solo por Rusia, Canadá, Estados Unidos y China. Además, es el país más grande de América del Sur y comparable en extensión territorial al continente de Oceanía. Si consideramos solo a Australia, el país oceánico más grande, Brasil es superior en tamaño. Brasil limita al norte con Venezuela, Guyana, Surinam, la Guayana Francesa, un territorio de ultramar de Francia, y Colombia. Al sur, sus fronteras son con Uruguay, Argentina y Paraguay. Al oeste, Brasil limita con Bolivia y Perú, y al este está bañado por el Océano Atlántico. Brasil también alberga la selva tropical más grande del mundo, la Amazonía. Se extiende por 9 países en América del Sur, incluyendo Brasil, Perú, Colombia, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Guyana, Surinam y Guayana Francesa. La Amazonía abarca una superficie de aproximadamente 6,7 millones de kilómetros cuadrados y alberga una biodiversidad incomparable que contiene más del 10% de todas las especies conocidas en el mundo. Solo en el territorio brasileño, la Amazonía brasileña cubre una superficie de aproximadamente 5 millones de kilómetros cuadrados, representando alrededor del 42% del territorio nacional. Por supuesto, Brasil también es conocido mundialmente por el Carnaval, considerado el más grande del mundo. Se celebra anualmente entre febrero y marzo, atrayendo a millones de personas de todo el mundo. Los desfiles de las escuelas de samba son la atracción principal del carnaval. Se llevan a cabo en el Sambódromo de Río de Janeiro y atraen a millones de personas cada año.
Las escuelas de samba se preparan durante todo el año para el desfile e invierten millones de reales en disfraces, carrozas y presentaciones. Según el libro de los récords, el Carnaval de Río de Janeiro es el más grande del mundo, con una estimación de 2 millones de personas por día. El Carnaval de Salvador, en Bahía, también se considera uno de los más grandes del mundo, con una estimación de 1 millón de personas por día. Algunos de los brasileños más destacados que han proyectado el nombre de Brasil internacionalmente incluyen a Pelé, un futbolista venerado como el mejor de la historia; Tom Jobim, renombrado cantante, compositor e instrumentista, reconocido como uno de los grandes nombres de la música popular brasileña y uno de los fundadores de la bossa nova; Ayrton Senna, piloto de Fórmula 1, considerado uno de los más grandes en la historia del deporte. Y, por supuesto, no podemos olvidar a Santos Dumont, uno de los pioneros de la aviación, considerado uno de los mayores inventores brasileños. Realizó el primer vuelo controlado y motorizado de un avión en París, Francia, a bordo del 14 bis, el 23 de octubre de 1906. Estos individuos han contribuido significativamente a la reputación global de Brasil en sus respectivas áreas. Sin embargo, hay otra clase de individuos en el país que, al contrario, manchan la reputación de Brasil ante el mundo. Ellos son los políticos. Muchos creen que la corrupción en Brasil comenzó desde la colonización portuguesa, gracias a una figura llamada Mem de Sá, el tercer gobernador general de Brasil. Durante su mandato, fue acusado de enriquecimiento ilícito, principalmente a través del comercio ilegal de palo-brasil. Las acusaciones contra Mem de Sá surgieron de diversas fuentes, incluyendo cartas de colonos, registros de la corona portuguesa y relatos de viajeros. Uno de los principales denunciantes fue el sacerdote jesuita José de Anchieta, que escribió una carta al rey de Portugal acusando a Mem de Sá de robar el palo-brasil. Ahora, al buscar casos más recientes de corrupción en Brasil, encontramos en 1991 el caso Georgina de Freitas, que involucraba la gestión de jubilaciones y beneficios de empleados públicos. Este caso se acusa de desviar alrededor de 2.000 millones de reales de las arcas públicas. En 1998, el Mensalão Tucano representó otro episodio de desvío de dinero de diversas empresas públicas de Minas Gerais para uso propio, estimándose en 3,5 millones de reales. Hasta llegar al mayor caso de corrupción en la historia de Brasil, la Operación Lava Jato, iniciada en 2014, que resultó en alrededor de 42,8 mil millones de reales desviados, incluyendo a políticos de varios partidos brasileños. En 2023, se cumplen 9 años desde el inicio de la Operación Lava Jato, y todos los detenidos en esta operación están en libertad o libertad condicional. Es verdad que la corrupción no es el único obstáculo para el crecimiento económico de un país, pero contribuye fuertemente de manera negativa. Con toda esta incertidumbre política, Brasil logró un crecimiento superior al 7% de su PIB, Producto Interno Bruto, es decir, todo lo que el país produce o genera de riqueza, hace más de 60 años, durante el gobierno de Juscelino Kubitschek, cuando registró un aumento del 8,1% en el PIB. Si consideramos las últimas 4 décadas, el país ha tenido, en promedio, un crecimiento mediocre del 2,2%. Al considerar que Brasil es un país continental que no sufre guerras ni desastres naturales como terremotos, tsunamis o huracanes de grandes proporciones, solo nos queda atribuir este bajo rendimiento a las políticas equivocadas aplicadas por la gobernanza del país. Otro dato que llama la atención es la evolución de la carga tributaria, es decir, todo lo que el brasileño produce y el gobierno recauda. Al analizar esta tabla del IBGE, con datos desde 1947 hasta 2010, notamos que en 1947 el gobierno se quedaba con 14,4% de la producción brasileña en forma de impuestos. Estos números fueron aumentando hasta llegar al 34,6% en 2010. En la actualidad,
este porcentaje se mantiene alrededor del 33%. Coincidencia o no, fue durante el gobierno de Juscelino Kubitschek que Brasil registró un crecimiento del 8,1% y presentaba una carga tributaria del 17,4%. Cuando abordamos la tasa de homicidios, Brasil figura como el tercer país más violento de América del Sur, con una tasa de aproximadamente 23,4 homicidios por 100.000 habitantes. Solo es superado por Venezuela, con cerca de 49, y por Colombia, que registró 33,4 por 100.000 habitantes. Sin embargo, Brasil no presenta estos números uniformemente en todo su territorio, ya que en algunos estados estos índices se elevan. En 2022, el estado de Amapá fue el más violento, registrando 50,6 muertes por 100.000 habitantes. El segundo estado más letal fue Bahía, con 47,1, seguido por Amazonas, con 38,8. Río de Janeiro presenta 27,9, mientras que São Paulo y Santa Catarina registraron tasas en torno a 8,4 muertes por 100.000 habitantes. Una curiosidad, para efectos de comparación, es que uno de los países con una de las tasas más bajas de homicidios por 100.000 habitantes en el mundo es Japón, que registra cerca de 0,3 muertes por 100.000 habitantes. Así como sucede en Argentina, según datos del IBGE 2022, el sector de servicios, transporte, comunicación y comercio es el mayor contribuyente al PIB brasileño, representando el 61,8% del total. Luego viene el sector industrial, manufactura, minería y agroindustria, que representa el 20,3% del PIB. La agricultura, o agroindustria como se conoce en Brasil, ocupa el tercer lugar, con aproximadamente el 17,9% de contribución al PIB brasileño. Y, finalmente, utilizando datos del Banco Mundial, el Producto Interno Bruto, PIB, per cápita de Brasil en 2022 fue de $8.917. Este valor se calcula dividiendo el PIB de un país entre su población. En el caso de Brasil, el PIB en el mismo año fue de $1,92 trillón y la población fue de 212,5 millones de habitantes. También en 2022, Brasil registró una tasa de pobreza en torno al 33%. Recordando que los datos económicos son complejos y cada entidad utiliza metodologías diferentes, además de fechas de publicación diferentes. Por eso, sugerimos considerar los datos de los videos de este canal como aproximados. Con más de 200 millones de habitantes, Brasil es una nación rica en diversidad étnica, cultural y social. Albergando descendientes de indígenas, africanos, europeos y asiáticos, la población brasileña refleja una mezcla única de raíces y tradiciones. El idioma oficial del país es el portugués de Brasil, que difiere del utilizado en Portugal, haciendo de Brasil el único territorio en el mundo que emplea esta variante del idioma portugués. Cuando abordamos el lado religioso del país, descubrimos que cerca del 50% practica el catolicismo, otro 31% son evangélicos, y el resto de la población se divide entre religiones afro-brasileñas, espiritismo y otras creencias. Desde la independencia de Brasil en 1822, 3 ciudades han sido capitales del país. La primera fue Salvador, en Bahía. La segunda capital fue Río de Janeiro. Actualmente, la capital de Brasil es Brasilia, en el Distrito Federal, desde 1960. La ciudad fue diseñada por Oscar Niemeyer y Lúcio Costa, con la colaboración de Joaquim Cardoso. La construcción comenzó en 1956, durante el gobierno del presidente Juscelino Kubitschek, que asumió el cargo en el mismo año. En solo 41 meses, Brasilia fue inaugurada el 21 de abril de 1960. El costo total de la construcción de Brasilia fue de $1,5 mil millones en valores de 1960. En valores actuales, eso equivaldría a aproximadamente $83 mil millones.
Niemeyer fue responsable de los edificios icónicos, como el Congreso Nacional, cuyas cúpulas representan el poder legislativo. Lucio Costa ideó el plan urbanístico, incluyendo la residencia oficial del presidente de la República, el Palacio de la Alborada y el Tribunal Supremo Federal. La ciudad fue declarada Patrimonio Mundial de la UNESCO en 1987. São Paulo, la capital del estado que lleva el mismo nombre, también se conoce como la Tierra de la Garoa, debido a un fenómeno climático que ocurre principalmente durante el otoño e invierno, resultando en la formación de la garoa, una lluvia ligera y constante, a menudo acompañada de niebla. Es la ciudad más grande de Brasil y de América Latina, cuando se suman las áreas metropolitanas, albergando a más de 29 millones de habitantes. Esto convierte a São Paulo en la quinta ciudad más poblada del mundo, detrás solo de Tokio en Japón, Delhi en India, Shanghái en China y Osaka, también en Japón. Su historia se remonta a 1554, cuando los padres jesuitas Manuel da Nóbrega y José de Anchieta fundaron el Colegio de São Paulo de Piratininga, con el objetivo de catequizar y alfabetizar a la población indígena. Con el tiempo, nuevas construcciones surgieron alrededor de este colegio, dando origen a la ciudad. Hoy en día, existe una réplica del edificio original construido en el siglo XVI, realizada por los padres jesuitas cuando regresaron a Brasil. Aún es posible ver parte de la construcción original de la época. São Paulo es un vasto centro cultural y gastronómico. La capital paulista cuenta con aproximadamente 294 salas de teatro y alrededor de 350 salas de cine en el municipio, siendo la quinta ciudad del mundo con más museos, totalizando 111 instituciones. Destaca el Museo Paulista de la Universidad de São Paulo, también conocido como Museo de la Independencia o Museo do Ipiranga. Fundado alrededor de 1890, el museo se encuentra en el barrio de Ipiranga, en São Paulo, en el lugar donde se proclamó la independencia de Brasil el 7 de septiembre de 1822. Otro museo importante de la ciudad es la Pinacoteca, inaugurada en 1905. El museo alberga una colección de más de 8.000 obras de arte brasileño, desde el siglo XVI hasta la actualidad, y se encuentra en el centro de la ciudad de São Paulo, en la Plaza da Luz. La ciudad también alberga más de 23.000 restaurantes, ofreciendo una cocina diversa de varios países alrededor del mundo. Como se mencionó anteriormente, el descontento político en Brasil es histórico. Un ejemplo de esto ocurrió en São Paulo en 1959, como forma de protesta contra la política tradicional, que en ese momento atravesaba un periodo de intensa corrupción e ineficiencia gubernamental. El periodista Itaboraí Martins inscribió a un rinoceronte como candidato a concejal en la ciudad. En las elecciones, Cacareco, una rinoceronte hembra, recibió alrededor de 100.000 votos, convirtiéndose en la candidata más votada para concejal. El caso de Cacareco fue uno de los casos más famosos de voto de protesta o voto nulo en masa en la historia de la política brasileña. Mostró la insatisfacción de la población con la clase política de la época y sirvió de inspiración para otros movimientos de protesta política. Finalmente, según estimaciones de 2019 del Centro de Control de Zoonosis del municipio, hay más ratas que personas en São Paulo. Esto significa aproximadamente 160 millones de animales en las calles de la metrópoli. Siendo la segunda ciudad más poblada de Brasil, con más de 6 millones de habitantes, llamada la Cidade Maravilhosa, abrazada por sus bellezas naturales y bendecida desde lo alto por el glorioso Cristo Redentor, Río de Janeiro vive una dualidad entre el cielo y el infierno en la actualidad. La ciudad es reconocida mundialmente por ser escenario de diversas películas famosas y también por ser sede de los Juegos Olímpicos de 2016. Sin embargo, enfrenta desafíos significativos, como el aumento de la criminalidad, la presencia de facciones criminales en las favelas y un constante sentimiento de inseguridad, lo que termina empañando su imagen en el extranjero y perjudicando el turismo. El Cristo Redentor,
ubicado en la cima del Cerro del Corcovado, es una icónica estatua de Jesucristo. Con 30 metros de altura, fue inaugurado en 1931 y se ha convertido en un símbolo reconocido mundialmente de la ciudad y de Brasil. Con los brazos abiertos, ofrece una vista panorámica impresionante de la ciudad maravillosa. Su majestuosa presencia atrae a millones de visitantes anualmente, contribuyendo al estatus de Río de Janeiro como un destino turístico notable y culturalmente significativo. Reconocido como una de las 7 maravillas del mundo, el Cristo Redentor es una joya arquitectónica y espiritual. Según la UNESCO, la Biblioteca Nacional de Brasil, ubicada en Río de Janeiro, fue fundada por Dom Juan VI el 29 de octubre de 1810. Su origen se remonta al contexto de la fuga de la familia real portuguesa a Brasil en 1808, escapando de las invasiones napoleónicas. Junto con la familia real, llegaron a Brasil alrededor de 60.000 libros de la Biblioteca Real de Portugal, formando la base de la colección de la Biblioteca Nacional. En la actualidad, se reconoce como una de las mayores bibliotecas del mundo y una institución fundamental para la preservación de la memoria y la cultura en Brasil. Brasil es considerado el país del fútbol por muchos brasileños, y no es sorprendente que el mayor partido de la historia en cuanto a público en un estadio haya tenido lugar en Río de Janeiro. La final de la Copa del Mundo de 1950 entre Brasil y Uruguay, celebrada en el Maracaná, construido para esa copa, tuvo la mayor audiencia registrada en el mundo en un partido de fútbol. Hay controversias con respecto a las cifras, pero la FIFA reconoce la asistencia oficial del juego como 199.854 personas. El partido fue ganado por Uruguay por 2-1, asegurando la segunda Copa del Mundo para el país. Y finalmente, ¿recuerdas a Oscar Niemeyer, el arquitecto constructor de Brasilia? Era carioca. Cuando entramos en el mundo de las maravillas naturales de Brasil, la vasta geografía revela ecosistemas únicos, desde selvas tropicales hasta imponentes formaciones rocosas, claro, sin olvidar las deslumbrantes playas que adornan sus costas. La riqueza natural del país trasciende las descripciones, brindando un espectáculo incomparable de diversidad y grandeza. El Pico da Neblina representa el punto más alto de Brasil, alcanzando una altitud de aproximadamente 3.000 metros sobre el nivel del mar. Ubicado en la Serra do Imerí, una cadena montañosa que se extiende por unos 200 kilómetros en el estado de Amazonas, en la frontera con Venezuela, es un destino turístico importante y un centro de investigación científica. La región está protegida por el Parque Nacional Pico da Neblina, creado en 1978 para preservar la biodiversidad local. La escalada es una actividad desafiante que requiere experiencia y preparación física. El sendero es largo y empinado, siendo viable solo con la ayuda de los indígenas Yanomamis que habitan la zona, además de los desafíos de altitud que pueden provocar problemas de salud. Desde el punto más alto de Brasil, desembarcamos en una de las playas más fantásticas del mundo, ubicada en João Pessoa, la capital de Paraíba, una ciudad costera conocida por sus hermosas playas y piscinas naturales. La costa sur es donde se encuentran las playas más conocidas de la ciudad, como la playa de Tambaú, la playa de Manaíra y la playa do Bessa. Estas playas son populares entre turistas y residentes locales. La costa norte es donde se encuentran las piscinas naturales más famosas de la ciudad, como las piscinas naturales de Seixas y las piscinas naturales de Penha. Estas piscinas están formadas por arrecifes de coral que separan el mar abierto de la costa y ofrecen una oportunidad única de nadar con peces coloridos y observar la vida marina. El acceso a las piscinas naturales se realiza a través de paseos en bote que salen de las playas de Tambaú, Manaíra y Bessa. Los paseos duran alrededor de 2 horas e incluyen un baño en las piscinas naturales. El Parque Nacional do Jalapão, en el estado de Tocantins, es una joya natural de singular belleza, caracterizado por extensas llanuras doradas, dunas anaranjadas y ríos cristalinos. Hogar de una rica biodiversidad, el parque alberga especies amenazadas como el lobo guará.
Sus atracciones incluyen las cachoeiras da formiga, la cachoeira da vela y la pedra furada, siendo los fervedouros la atracción más buscada. Estos son pozos naturales de aguas cristalinas, con temperaturas agradables y tonos que varían entre el azul y el verde, formando un verdadero oasis en medio de la vegetación salvaje. El fenómeno que permite a las personas flotar en estas piscinas se explica por la presencia de manantiales de ríos subterráneos que bombean agua a la superficie con una presión tan fuerte que es imposible hundirse. Los aventureros son atraídos por senderos desafiantes y paisajes vírgenes, haciendo de Jalapão un destino imprescindible para los amantes de la naturaleza y la aventura. En el sur de Brasil destaca la majestuosa Serra do Rio do Rastro, en Santa Catarina, una impresionante carretera construida en la década de 1950 que conecta el Planalto Serrano con la costa del estado. Con 284 curvas, esta sinuosa ruta entre Lauro Müller y Bom Jardim da Serra, anteriormente conocida como Serra do Doce, ofrece un viaje emocionante. El mirador en la cima, a más de 1.400 metros de altitud, proporciona una vista panorámica espectacular de la carretera, de la Serra do Rastro y de la llanura debajo, convirtiéndose en uno de los íconos postales de Santa Catarina. En 2010, Red Bull organizó un evento de drift en la serra. El evento se llamó Red Bull Drift Serra do Rio do Rastro y contó con la participación de pilotos de drift de todo el mundo. El ganador del evento fue el piloto estadounidense Rhys Millen, que condujo un Hyundai Genesis. El evento fue transmitido en vivo por el canal de Red Bull en YouTube y superó el 1.000.000 de visualizaciones. A unos 95 kilómetros de la Serra do Rio do Rastro, encontramos otra sierra fantástica, la Serra do Corvo Branco. Esta es una de las atracciones turísticas más populares de Santa Catarina, ubicada entre las ciudades de Urubici y Grão-Pará. La sierra es conocida por su hermoso corte en roca, con 90 metros de profundidad, considerado el corte en roca arenisca más grande de Brasil, ofreciendo una vista panorámica impresionante de la región. El nombre Corvo Branco proviene de un ave local llamada urubu-rei, un ave rapaz que habita en América del Sur, desde México hasta Argentina. Inaugurado en 2022, el Altos do Corvo Branco es un parque turístico ubicado en la cima de la Serra do Corvo Branco. Las dos atracciones principales son los miradores de vidrio y los columpios infinitos. Los miradores de vidrio son dos plataformas de vidrio que se proyectan sobre el borde de la Serra do Corvo Branco, ofreciendo una vista impresionante del valle del río Canoas y de las montañas circundantes. El grandioso Hotel Termas de Araxá, ubicado en Minas Gerais, ocupa un área de 400.000 metros cuadrados dentro de un parque. El hotel ofrece un spa termal, un cine para 400 personas, una plaza de deportes, un bar construido en el estilo pub inglés y una sala de juegos para niños. La arquitectura externa se inspiró en las misiones españolas, mientras que la interna exhibe una arquitectura neoclásica. Al ingresar por la recepción, te encuentras con un hermoso candelabro construido con herrajes belgas y mármol de Carrara en todas las paredes. Destácase la suite presidencial, que cuenta con aproximadamente 200 metros cuadrados distribuidos en 10 habitaciones, destacando el baño de la suite presidencial, construido con mármol Carrara en el suelo y paredes de ónix verde. El hotel fue construido en 1938 por el entonces presidente Getúlio Vargas y se completó en 1944. Getúlio Vargas tenía una conexión personal con las termas de Araxá, siendo un asiduo visitante de las aguas termales y solía pasar vacaciones en Araxá. El costo total estimado del hotel en ese momento fue de aproximadamente $2 millones. Ubicada en la frontera entre Brasil, Venezuela y Guayana, se encuentra una maravilla natural colosal llamada Monte Roraima. Es una de las formaciones rocosas más antiguas del planeta, configurándose como un tipo de montaña de mesa, también conocida como tepuy, compuesta por rocas sedimentarias que datan de alrededor de 1.700 a 2.000 millones de años.
El monte Roraima tiene una extensión de aproximadamente 33 kilómetros cuadrados y se encuentra a una altitud de alrededor de 2.700 metros. Sus imponentes paredes rocosas pueden alcanzar una altitud de hasta 1.000 metros. Hay varios itinerarios disponibles para escalar el monte Roraima, siendo los más comunes de 3 a 8 días. La etapa final del recorrido es la más desafiante, caracterizada por una subida empinada que requiere buena condición física. Sin embargo, los aventureros que alcanzan la cima de la montaña son grandemente recompensados con una vista deslumbrante de la selva amazónica. La usina hidroeléctrica de Itaipu Binacional es la mayor central hidroeléctrica del mundo en términos de producción de energía. Tiene una capacidad instalada de 14.000 megavatios y genera en promedio 95.000 millones de kilovatios, hora de energía al año. Esto es suficiente para satisfacer la demanda de energía de alrededor de 100 millones de personas. La central está ubicada en el río Paraná, en la frontera entre Brasil y Paraguay. Fue construida entre 1975 y 1982 y es administrada por ambos países de manera conjunta. La central es una importante fuente de energía renovable para Brasil y Paraguay. Además, es un destino turístico significativo, recibiendo alrededor de 1 millón de visitantes al año. A unos 25 kilómetros de Itaipu se encuentran las Cataratas del Iguazú, una maravilla natural en la frontera entre Brasil y Argentina. Con más de 270 majestuosas cascadas, el lugar ofrece una vista espectacular de la fuerza de la naturaleza. Los senderos brindan vistas impresionantes, resaltando la grandeza y la belleza única de este patrimonio mundial, atrayendo a visitantes de todo el mundo. En el estado de Goiás se encuentra la Chapada dos Veadeiros, un tesoro natural lleno de maravillas. Las rutas del Parque Nacional llevan a lugares fascinantes, como la Cascada de Santa Bárbara, que tiene una caída de 28 metros, formando una poza de aguas cristalinas de color azul turquesa. Otras rutas conducen a formaciones rocosas impresionantes, como el Valle de la Luna, cuyas rocas se asemejan a los cráteres de la Luna. De ahí el nombre, brindando experiencias inolvidables. La biodiversidad del Cerrado revela maravillas únicas, convirtiendo la región en un destino incomparable para amantes de la naturaleza. Con paisajes magníficos y aventuras auténticas, la Chapada dos Veadeiros invita a los visitantes a explorar sus bellezas naturales y maravillarse con la deslumbrante simplicidad de este lugar. La Chapada Diamantina, llamada así por la minería de diamantes en el siglo XIX, es una región montañosa con altitudes que alcanzan los 2.033 metros. Forma parte de la Cordillera del Espinazo, una extensa cadena montañosa en el noreste de Brasil. En la Chapada encontramos algunos lugares espectaculares. Lençóis, una ciudad histórica protegida desde 1973, se destaca por sus casas del siglo XIX. La Gruta Azul es una maravilla natural con aguas cristalinas azules. Su escenario subterráneo crea una atmósfera mágica, atrayendo a visitantes en busca de una belleza única. La Fazenda Pratinha está rodeada de aguas cristalinas y claras debido a la presencia de cal en el lecho del río, ofreciendo una experiencia singular. La Cascada da Fumaça impresiona con su caída libre de 380 metros, creando un espectáculo imponente. En épocas más secas, el viento no permite que el agua alcance el fondo, formando una especie de humo, de ahí su nombre. El Morro do Pai Inácio, ícono de la Chapada Diamantina, ofrece vistas espectaculares de valles y montañas. Con 120 metros de altura, la subida se ve recompensada con vistas deslumbrantes. Rodeado por la exuberante flora local, es un lugar sagrado que cautiva a los visitantes con su belleza escénica y energía única. El Pico do Barbado es el punto más alto de la Chapada Diamantina, alcanzando una altitud de 2.033 metros. La ruta hasta la cima se considera de dificultad media y puede recorrerse en aproximadamente 4 horas. La Cascada do Buracão tiene una caída de 85 metros, formando un enorme cañón con 50 metros de ancho y 200 metros de profundidad.
Los visitantes pueden nadar en la poza rodeada de paredes de piedra. Finalmente, con una altura de aproximadamente 100 metros, la cascada da Fumacina es sin duda una de las más espectaculares del mundo. El acceso a la cascada se realiza a través de una ruta de 18 kilómetros, considerada de dificultad alta, ya que requiere cierto esfuerzo físico y una preparación adecuada. Al final de la ruta, los visitantes son recompensados con una vista deslumbrante de la cascada. El paredón de rocas que sostiene la caída de agua es imponente y el paisaje está rodeado por la exuberante naturaleza de la Chapada Diamantina. Los Lençóis Maranhenses, un parque nacional ubicado en el estado de Maranhão, en el noreste de Brasil, comprenden una extensa área de dunas de arena blanca que se elevan hasta 40 metros de altura, intercaladas por lagunas cristalinas de agua dulce. A unos 250 kilómetros de la capital maranhense, São Luís, el acceso al parque se realiza a través de las ciudades de Barreirinhas, Santo Amaro do Maranhão y Atins. El parque abarca una extensión de 155.000 hectáreas. Las lagunas presentes en los lençóis maranhenses son el resultado de las lluvias en la región. El agua de estas lagunas es dulce, manteniendo una temperatura promedio de 25 grados Celsius. El período de crecidas en los lençóis maranhenses ocurre entre enero y marzo. Considerada una maravilla natural, la visita a los lençóis maranhenses brinda una experiencia única de belleza y tranquilidad. El parque se revela como un lugar deslumbrante, donde las dunas y lagunas crean un escenario espectacular. El elevador Lacerda es uno de los principales puntos turísticos de Salvador, en Bahía. Inaugurado en 1873, es el primer ascensor urbano de Brasil, conectando la Cidade Baixa, donde se encuentra el Mercado Modelo, con la Cidade Alta, donde está el Pelourinho. El Pelourinho, fundado en el siglo XVI, fue el centro político y cultural de la ciudad durante la época colonial. El barrio alberga un conjunto arquitectónico colonial barroco brasileño, compuesto por iglesias, conventos, museos y plazas, y es reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. A unos 35 kilómetros de la costa de São Paulo se encuentra uno de los lugares más peligrosos del mundo, la isla de Queimada Grande, también conocida como Isla de las Serpientes. Esta isla es considerada la segunda en el mundo con la mayor cantidad de serpientes por metro cuadrado, solo superada por la isla de Shedao en China. Es una isla rocosa de aproximadamente 43 hectáreas, habitada por una población estimada de 2.000 a 5.000 serpientes, predominantemente de la especie Jararaca iloa, una de las serpientes más venenosas del planeta. El veneno de la Jararaca iloa, la especie más común en la isla, es 20 veces más potente que el veneno de la jararaca común que se encuentra en el continente. Es intrigante pensar que la isla fue habitada por fareros alrededor del año 1900. Estos fareros vivían en la isla para operar el faro, manteniéndolo en funcionamiento junto con sus familias. La cocina brasileña es una celebración vibrante de sabores, aromas y tradiciones que reflejan la rica diversidad cultural del país. Cada región contribuye con su autenticidad, dando como resultado una tapestry culinaria que cautiva los paladares más exigentes. La feijoada es un ícono gastronómico, una mezcla seductora de frijoles negros, carne de cerdo y una sinfonía de condimentos. Acompañada de arroz, col salteada, farofa y naranjas, la feijoada no es solo una comida, es una experiencia que trasciende el simple acto de comer. Directamente desde Bahía, el acarajé es una explosión de sabores afro-brasileños. Hecho con masa de frijol fradino frita en aceite de dendé, relleno con vatapá, camarones secos, caruru y pimienta, es un homenaje a la riqueza de la cultura baiana y una verdadera delicia para los amantes de la buena comida. La moqueca, especialidad de la costa brasileña, es un guiso de pescado que refleja la influencia indígena en la cocina. Con tomate, cebolla, cilantro, pimiento y leche de coco,
es una explosión de sabores tropicales que transporta a los comensales a las soleadas playas de Brasil. De los rincones mineros, el pan de queso ha conquistado el país. Hecho con almidón agrio y queso, estas bolitas doradas de sabor único son un deleite para cualquier momento del día, ya sea en el desayuno o como un rápido y reconfortante bocadillo. El churrasco brasileño, más que una comida, es una experiencia social. Carne de calidad, asada lentamente en parrillas de carbón, se acompaña de farofa, vinagreta y yuca frita. Es un ritual que une a familias y amigos alrededor del fuego y la buena comida, capturando la esencia del estilo de vida relajado y acogedor de Brasil. Estos platos representan solo una muestra de la riqueza gastronómica brasileña. Cada manjar cuenta una historia, revelando los secretos culinarios que pasan de generación en generación. Y para finalizar este video, ¿sabías que existen ciudades fantasmas en Brasil? Y este fenómeno no siempre es causado por desastres naturales o nucleares, como en el caso de Chernobyl. Es verdad, algunas de las ciudades fantasmas brasileñas incluyen São João Marcos, en Río de Janeiro, Cocosí, en Ceará, Belo Airão, en Amazonas, y la más famosa de todas, Fordlandia, en Pará. A orillas del río Tapajós, el magnate Henry Ford, creador de Ford, tuvo un ambicioso plan al buscar la producción de caucho para los neumáticos de los autos en la década de 1920. Los planes empezaron a salir mal cuando las plagas diezmaron las plantaciones de seringueiras. Muchos afirman que el error ocurrió en la disposición inadecuada de las seringueiras. Además, los trabajadores consideraban las casas excesivamente calientes y se prohibían las bebidas alcohólicas. El proyecto llegó a reunir a 3.000 empleados y acabó siendo abandonado en la década de 1950. Fordlandia, hoy en día, es un distrito del municipio de Aveiro. Aunque el proyecto de Henry Ford falló, la ciudad atrae a muchos turistas interesados en conocer más sobre esta historia. La alcaldía de Aveiro utiliza los galpones construidos en la época gloriosa de Henry Ford y trabaja para preservar la historia de la ciudad y atraer turistas. Si te gustó este video y quieres seguir explorando el mundo con nosotros, no olvides suscribirte a nuestro canal, darle like, compartir con tus amigos y, por supuesto, dejar tus comentarios abajo. Queremos escuchar tus historias, experiencias y sugerencias de países para futuros videos. Juntos, continuemos descubriendo los tesoros de nuestro planeta.